Bueno, a veces nosotros tenemos más de una variable aleatoria que está ocurriendo en el mismo momento de tiempo y nos interesa ver cómo son las estructuras de correlaciones de pronto o las estructuras de asociaciones que puedan existir entre las diferentes variables aleatorias. En ese caso, entonces vamos a hablar de variables aleatorias multivariadas. En esta parte voy a ir un poco más rápido, pero pues básicamente voy a ver los mismos conceptos que ya nosotros vimos antes en la parte univariada, solo que todos van a aplicar para la parte multivariada. ¿Por qué es tan importante ver esta parte? Hay muchas estructuras que nosotros vamos a abordar desde el modelamiento en Machine Learning que vamos a tener más de una variable aleatoria ocurriendo en el mismo momento de tiempo y vamos a querer ver cómo son las estructuras de correlación, cómo son las variables aleatorias, cómo se asocian. Lo primero es ver cómo es la función de distribución multivariada. Entonces, supongamos que lanzamos 3 monedas de forma consecutiva y vamos a tener que X es el número de caras obtenidas en los 2 primeros lanzamientos y Y es el número de caras obtenidas en los 2 últimos lanzamientos. Entonces, en ese caso, fíjense que en mi primera variable aleatoria, que es X, va a contar cuántas caras ocurren en estas 2 filas, ¿cierto? Y la variable aleatoria Y va a contar cuántas caras ocurren en esto. Entonces lo que vamos a tener es que la función de distribución multivariada va a incluir tanto los experimentos de X como los experimentos de Y, ¿cierto? ¿Y cómo van a ser esas estructuras probabilísticas? Pues cuál es la probabilidad de que ocurra 0 y 0 caras en el mismo momento de tiempo. Es decir, es 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 2, 1, 1, 1 y 1, 2. Y 2, 2. Entonces todas esas posibles combinaciones de caras tanto en X como en Y para las 2 variables aleatorias que definimos van a ser las que me definen como tal las estructuras de correlación. Me definen como tal cuál es la función de distribución. En el caso multivariado nosotros también vamos a tener la función de densidad. Entonces la función de densidad es básicamente lo mismo que nosotros teníamos antes, ¿cierto? Es una función que es mayor que 0 y que va a tener las probabilidades, pero entonces ya no van a estar sobre una variable X únicamente, sino que va a estar sobre X, y en el eje Z vamos a tener cuáles son las densidades. Aquí la interpretación es exactamente la misma, entonces solo que lo vamos a hacer no solamente sobre un intervalo, sino sobre un área y lo que vamos a tener es un volumen de la distribución. Si Y1 y Y2 son las variables aleatorias que nosotros queremos ver sus estructuras probabilísticas, entonces la función de distribución bivariante conjunta es dada por la probabilidad de que la primera variable sea menor o igual que Y1 y que la segunda variable sea menor o igual que Y2 en caso de que estemos evaluando en el punto Y1 o Y2. Eso para los valores de Y1 entre menos infinito y infinito y para los valores de Y2 entre menos infinito y infinito. Ahora, si Y1 y Y2 son continuas, entonces la función de distribución conjunta va a ser la integral entre menos infinito y Y1 y la integral entre menos infinito y Y2 de f de T1 T2 de T1 T2, esto para evitar el cambio de las variables. Entre menos infinito infinito, es decir, sobre el volumen que ya nosotros habíamos visto, vamos a ver cuál es el área de todos los posibles valores menores que Y1 y menores que Y2, en donde el volumen cumple esta propiedad. En la función de densidad conjunta, si Y1 y Y2 son variables aleatorias conjuntas, con función de densidad conjunta dada por f de Y1 y Y2, entonces vamos a tener las siguientes propiedades. F de Y1 y Y2 es mayor o igual que 0 para todos los valores de Y1 y Y2 y la integral entre menos infinito infinito de todo el volumen sobre la superficie que estemos viendo es igual a 1. Entonces eso es lo equivalente a decir que toda la integral desde menos infinito hacia infinito de una función de densidad es igual a 1, solo que esto en el caso multivariado. En caso de que tengamos más de una variable aleatoria, pues van a ser tantas integrales como variables aleatorias tengamos. Si nosotros conocemos la función de densidad conjunta, también es posible llegar únicamente a las funciones de densidad marginales, es decir, la función de distribución de solo una de estas variables aleatorias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si Y1 y Y2 son variables aleatorias discretas conjuntas con función de densidad P de Y1 y Y2, en caso de que ellas sean discretas, la función de probabilidad marginal de Y1 y Y2 son respectivamente
la de Y1, hacer la sumatoria de todos los posibles valores de Y2 de la función de distribución conjunta, y la de Y2 van a hacer toda la sumatoria sobre todos los posibles valores de Y1 de la probabilidad de la función de la distribución de probabilidad conjunta de Y1 y Y2. Ahora, si las variables aleatorias son continuas, entonces lo que vamos a tener es que la función de densidad de Y1, entonces en este caso la función de distribución marginal, pues va a ser la función de densidad marginal, y la función de densidad marginal de Y1 va a ser la integral en términos infinito infinita de esa función de densidad, pero con respecto a Y2. Lo mismo va a ocurrir para Y2. Si quiero encontrar la función de densidad marginal de Y2, entonces va a ser la integral entre menos infinito infinito de la función de densidad conjunta respecto a Y1. De la misma forma en que definíamos las estructuras de probabilidad condicional o que definíamos las probabilidades condicionales, también lo vamos a poder hacer de la misma manera con variables aleatorias conjuntas. En este caso, si Y1 y Y2 son variables aleatorias discretas con función de probabilidad conjunta P de Y1 y Y2, la función de probabilidad condicional de Y1 dada Y2 es dada por la probabilidad de que Y1 tome el valor Y1, dado que Y2 es igual a Y2, que es básicamente la intersección de las dos variables aleatorias, que lo vamos a denotar siempre con una coma, sobre la probabilidad de que Y2 sea igual a Y2. En este caso va a ser la probabilidad de Y1 y Y2, es decir, de que simultáneamente ocurra Y1 y Y2 bajo esta estructura de probabilidad, sobre la probabilidad del valor de Y2. Siempre que la probabilidad de Y2 sea mayor que 0. Volviendo a nuestro ejemplo del número de caras en los dos primeros lanzamientos y en los dos últimos lanzamientos, el ejemplo anterior, entonces si quisiéramos averiguar cuál es la probabilidad de que, dado que en los dos últimos lanzamientos hay una cara, en los dos primeros lanzamientos hayan 0 caras. Entonces esto sería la probabilidad de que en los dos primeros lanzamientos haya 0 caras y en los dos últimos lanzamientos haya una cara. ¿Cuáles de estas son las posibilidades que me sirven? Entonces de que ocurra 0 y 1, ¿cierto? Que sería 1/8 sobre la probabilidad de que Y sea igual a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a necesitar calcular quién es la función de distribución marginal. Entonces la distribución marginal de Y va a ser probabilidad de Y sea igual a 1, probabilidad de que Y sea igual a 0 y la probabilidad de que Y sea igual a 2, es decir, todos los posibles valores de Y. Entonces la probabilidad de que Y sea igual a 1 va a ser de 1/8 más 1/4 más 1/8. La probabilidad de que Y sea igual a 0 son la sumatoria sobre todos los posibles valores de X para la probabilidad de que Y sea igual a 0, ¿cierto? Sería 1/8 más 1/8. Y la probabilidad de que Y sea igual a 2, la sumatoria sobre todos los posibles valores de X para la probabilidad de que Y sea igual a 2, que sería 0 más 1/8 más 1/8. Listo. Entonces esta sería la distribución marginal. Con la distribución marginal voy a poder reemplazar estos valores dentro de mi probabilidad. Entonces hasta que calculamos y eso nos daría 1/4. Entonces básicamente así se hace en el caso en que las variables aleatorias sean discretas. Este ejemplo es muy simple. Y en el caso de que sean continuas, pues vamos a tener lo mismo, pero entonces vamos a tener ya no una tablita, sino una función de f de Y1 y Y2, ¿cierto? Y vamos a tener que hacer para f de Y1 la integral sobre todos los valores de Y2 de la función de distribución conjunta. Y eso nos va a llevar a la función de densidad marginal y esta va a ser la que coloquemos aquí abajo, o dependiendo de cuál sea la probabilidad que nos estén preguntando. También podemos hacer lo mismo con la función de distribución acumulada. Entonces, lo mismo que nosotros hacíamos con la función de densidad, lo podemos hacer con la función de distribución acumulada, solo que en este caso, como estamos condicionando a la ocurrencia de que Y sea igual a 2, entonces vamos a ver cuál es la función de probabilidad acumulada, es decir, la probabilidad de que Y1 sea menor o igual que un valor, dado que Y2 es igual a Y2.
Y la función de densidad condicional, claro, era lo que les decía ahorita, va a ser la función de densidad conjunta sobre la función marginal de la variable sobre la cual estoy condicionando. Para cualquiera de los valores tales que f de y1 sea mayor que 0. Veamos entonces ahora el concepto de variables aleatorias independientes. De la misma forma en la que nosotros vimos la probabilidad condicional. Luego, a partir de la probabilidad condicional decíamos, bueno, si la ocurrencia de un evento no tiene nada que ver con la otra, vamos a decir que es independiente, y entonces en este caso la probabilidad de A dado B era igual a la probabilidad de A, es decir, condicionar al evento B no me daba ningún valor adicional sobre la probabilidad de A, no me ofrecía ninguna información adicional. Y entonces eso tenía una implicación, y la implicación era que la probabilidad de A intersección B era lo mismo que la probabilidad de A por la probabilidad de B. Esta implicación la vamos a traer a las variables aleatorias también. Entonces, si yo tengo dos variables aleatorias que son independientes, entonces voy a decir que ellas son independientes si y solamente si la función de distribución acumulada la puedo escribir como la función de distribución acumulada de la primera variable multiplicada por la función de distribución de la segunda variable. Entonces, en estos casos aplica que es equivalente a decir que la función de densidad conjunta va a ser igual al producto de las funciones de densidad. Por otro lado, nosotros también vamos a tener los momentos de las variables aleatorias multivariadas. Si quiero calcular el valor esperado de variables aleatorias multivariadas, entonces si ellas son discretas, lo que voy a tener es que el valor esperado de una función de las variables aleatorias es la sumatoria sobre todos los posibles valores en cada una de las variables aleatorias que yo esté considerando. Fíjense que aquí ya no solamente estoy considerando dos, sino tantas variables aleatorias como necesite, de la función de las variables aleatorias, ¿cierto? De esta g, evaluada en cada uno de los punticos, multiplicada por la función de masa conjunta, porque en este caso estamos hablando de una función discreta. Exactamente lo mismo va a aplicar para las funciones conjuntas en caso de que ellas sean continuas. Entonces, en este caso, el valor esperado de una función de las variables aleatorias va a ser la integral entre menos infinito a infinito de todos los posibles valores de las y, ¿cierto? Pues con respecto a y1, y2 hasta yk, de la función de la variable aleatoria multiplicada por la función de densidad conjunta. Y gracias a esto voy a poder definir qué es la covarianza y la correlación. Entonces, todo lo que nosotros vimos en esta parte es para definir básicamente qué es la correlación y la covarianza. Es uno de los conceptos más importantes y es básicamente la base de muchas de las cosas que nosotros vamos a ver en Machine Learning. Como nosotros queremos ver cuáles son las estructuras de correlación entre las variables aleatorias, vamos a querer saber si una variable se asocia con la otra, si a medida que una de las variables aleatorias cambia su comportamiento, la otra también cambia su comportamiento, o si simplemente una no depende de la otra, y esto nos va a permitir a nosotros entrenar modelos y que ellos vean cómo son esas estructuras de correlación y puedan ir aprendiendo de esas estructuras de correlación y de alguna forma poder hacer unas mejores predicciones. Entonces, el concepto más básico de esas estructuras de correlación es la covarianza. Entonces, la covarianza de dos variables aleatorias es el valor esperado de y1 por y2 menos el valor esperado de y1 por el valor esperado de y2. Esto de alguna manera se asemeja a la varianza de la variable aleatoria. Entonces, ¿cómo es o qué tanto está variando la variable aleatoria x1 x2 a medida que sus valores esperados aumentan? Pero entonces, esta covarianza no tiene una interpretación práctica, porque básicamente esta covarianza no tiene unas unidades de medida específicas. Entonces, por ejemplo, si yo estoy viendo esto que son kilogramos y esto que son unidades y por ejemplo esto que sean calorías, entonces voy a tener kilogramos por caloría menos kilogramos por calorías. Y entonces es una unidad de medida que de pronto no es fácil de determinar para nosotros. Sin embargo, la correlación es una medida que no tiene unidades de medida. Entonces, esto
que no tiene unidades de medida, le voy a poder quitar las unidades de medida para ver mucho mejor cómo son estas estructuras de correlación. Entonces voy a quitar este efecto que de pronto me está dando la unidad de medida sobre la medición de las variables aleatorias y la correlación que ellos tengan. Entonces esta correlación va a ser un valorcito. Bueno, primero se define como la covarianza entre las dos variables aleatorias sobre sus respectivas desviaciones estándar. Entonces, por ejemplo, en este caso, si esto eran kilogramos por calorías, cada una de las desviaciones estándar va a tener ella kilogramos, ella calorías. Voy a poder cancelar mis unidades de medida y esto tiene como tal una escala de medida en términos de las unidades originales, sino que tiene una unidad de medida estándar. ¿Cuál es esa unidad de medida estándar? Son valores entre -1 y 1. Y esto me va a ofrecer una interpretación práctica. Entonces, como son valores entre -1 y 1, entonces ¿yo qué voy a tener? Los valores que estén más cercanos a 1 van a indicar correlaciones perfectas altas, es decir, que las dos variables aleatorias están altamente correlacionadas. Entonces, a medida que una de las variables aleatorias aumenta sus valores, la otra de las variables aleatorias también va a aumentar sus valores. Entonces, entre más cercano a 1 esté, pues va a ser una correlación mucho más perfecta. Y a medida que los valores van acercándose a -1, nos van a indicar correlaciones que también son perfectas, pero entonces el sentido es contrario. A medida que aumenta una de las variables aleatorias, la otra disminuye su valor. Por otro lado, valores cercanos a 0 quiere decir que no existe una correlación entre las variables aleatorias. Entonces, a medida que una de las variables aleatorias aumenta, la otra no tiene influencia de la variable aleatoria. Sí está un poco relacionado con la independencia, sin embargo, correlaciones de 0 no implican. Una vez sabemos cómo son esas estructuras de correlación, podemos empezar a ver realmente qué vamos a hacer con los datos. Desde acá vamos a empezar a adentrarnos un poco en lo que va a ser la estadística como tal. Este preámbulo probabilístico nos va a permitir tener una visión un poco más grande de todo lo que nosotros vamos a poder considerar como la entrada a las distribuciones muestrales. De ahora en adelante